Seguimos en el capítulo 8, el mayor tesoro. Grandes enseñanzas hemos visto en este capítulo, gracias al Señor. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir participando, cada uno de nosotros, que el Señor pueda concedernos el Espíritu Santo, sabiduría y discernimiento para su palabra. Hermana Leonor, ¿nos podría colaborar leyendo, por favor? Bueno, la palabra de Dios ha de ser nuestro estudio. Hemos de educar a nuestros hijos en las verdades que allí encontramos. Es un tesoro inagotable, pero los hombres no lo encuentran porque no lo buscan hasta posesionarse de él. Muchos se contentan con una suposición acerca de la verdad. Se conforman con una obra superficial, dando por sentado que tienen todo lo que es esencial. Consideran los dichos de otros como la verdad y son demasiado indolentes para aplicarse a un trabajo fervoroso y diligente. Representaban la palabra por el acto de cavar para hallar el tesoro oculto. Pero las invenciones de los hombres no solamente no son dignas de confianza, sino que son peligrosas, pues colocan al hombre en el lugar que corresponde a Dios. Colocan los dichos de los hombres donde debería hallarse un así dice Jehová. Entonces acá dice que la palabra de Dios ha de ser nuestro estudio. Es un tesoro inagotable, es un tesoro que nosotros cada vez que queramos encontrar respuestas, queramos encontrar promesas, queramos estudiar y como dice acá, bueno, para los que son padres, para nosotros mismos, porque necesitamos pedirle al Señor que nos eduque. Hay un tesoro allí inagotable donde vamos a encontrar todas las respuestas, donde vamos a encontrar todo lo que buscamos y donde vamos a encontrar verdades maravillosas y cosas ocultas que no conocemos, como dice la misma palabra. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé más de su Espíritu Santo para valorar y para aprovechar ese tesoro inagotable que Él nos ha dejado mediante su palabra. Y dice acá, pero los hombres no lo encuentran porque no lo buscan hasta posesionarse de él. Como cuando buscamos lo que más amamos, como cuando queremos algo o alguna meta en nuestra vida, así debería ser la búsqueda de ese tesoro inagotable. Por eso es que a veces no encontramos, porque no lo buscamos como si fuera lo más anhelado y lo más amado que quisiéramos tener en nuestra vida. Muchos se contentan con una suposición acerca de la verdad. Se conforman con una obra superficial, dando por sentado que tienen todo lo que es esencial. Consideran los dichos de otros como la verdad. ¿No les ha pasado que quizás por eso que no tenemos ese valor en ese tesoro inagotable? Por eso que es lo que le debemos pedir al Señor, que nos dé ese querer como el hacer, de tener ese fervor, esa diligencia, como dice acá, de cavar para hallar ese tesoro oculto y se nos hace más fácil considerar, como dice acá, los dichos de otros como la verdad, así sean la verdad, pero solo conformarnos con eso, porque a veces tenemos cierta pereza espiritual de esto que dice acá, el acto de cavar para hallar y para estudiar la escritura y nos conformamos con solo el estudio que hacen los demás. ¿Alguien tiene algo que comentar? Me llama la atención la parte de posesionarse de él, porque no es solo buscarlo, ese tesoro, ¿no? Sino posesionarme
de ese tesoro. Porque podemos buscar mucho en la palabra, podemos como informarnos, pero no posesionarnos. Hasta que esa palabra sea parte de nuestra vida, o sea, realmente nuestra. Hasta que una promesa no la tengamos en el corazón y no la reclamemos, yo diría que no, todavía no nos hemos posesionado de la palabra. Eso decía Moisés. Y las escribirás en los postes, las repetirás a tus hijos de noche, ¿no? Porque una cosa es buscar, pero otra cosa es posesionarse. Sí, hermana Alcira. Mm, que la palabra posesionarse es como muy amplia, ¿no? Y yo la quiero ligar un poco cuando dice aquí que colocan los dichos de los hombres donde deberían hallarse, una así dice Jehová. Entonces, a veces, porque yo lo he visto, se cae en algunos hermanos donde quizás alguien va a opinar algo o tiene un concepto o algo como una charla, hermana, así dice Jehová. Entonces también tomamos esto tan literal donde coartamos los pensamientos, las ideas y el expresarse, cuando Jesús tampoco hace eso. Entonces, por eso el posesionarse de la palabra para mí es tan profundo, porque Jesús muchas veces dijo, escrito está, y otras veces se bajó más al nivel para tratar de alcanzar aquellas almas. Entonces, posesionarse es poder entender de verdad el Evangelio, de verdad Jesús, cómo actuó, cómo trabajó cuando estuvo en la tierra, como Jesús, porque Él estuvo también en el Antiguo, ¿no? Siempre está. Entonces, me parece y sentí como ligar esas dos ideas. Sí, tal vez pensamos de lo que dices tú, Elcira, que como Cristo, como leemos en los evangelios, que Él siempre contestaba con una así dice Jehová, pero es mucho de los ejemplos porque Él no siempre hizo eso, pero nos quedamos como ahí, como por ese fariseísmo, sobre todo, bueno, en mi caso lo aprendí cuando hablábamos de salud y eso, dice el hermano, pero ¿qué pasa con esto? Y eso porque así lo hice y punto, no ahonde más. Y no porque el Señor Jesús también nos enseña mediante su palabra, mediante el Espíritu de profecía, que uno mismo debe ahondar más, debe preguntarle a Él, debe ir a la palabra y entender, porque si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a practicar, no? Entonces, a veces contestamos así y somos más piedra de tropiezo con un supuesto así ese Jehová que como realmente el Señor quiere, ¿no? Y que el Señor se sigue manifestando con la ciencia, o sea, cuando uno a veces tiene como esas inquietudes y de muchas maneras, no solo ciencia, cuando tiene uno a veces cosas que no lo convencen, pero el Señor ve la honestidad del corazón, que no es un reto hacia el Señor, no es cuestionar su mandato, pero sí es querer entender, el Señor entrega el mensaje, porque Él llama y se os abrirá, buscad y encontraréis. Entonces a veces también, porque lo digo por experiencia, pastor, recuerdo que me dijo, Elcira, ¿usted por qué cuestiona a Dios tanto? Le dije, bueno, porque yo quiero saber. Y le pregunto, pastor, si eso es malo, porque noto su pregunta como si eso fuera malo, ¿por qué me contesta? ¿Por qué no me deja sin respuesta? Porque quizás está viendo que sí de verdad quiero saber. Y si le ha entregado tanto conocimiento a mucha gente, ¿por qué a uno no le puede entregar el conocimiento? Porque así dice y me tengo que quedar aunque tenga una cantidad de dudas de querer crecer, de querer profundizar cada aspecto. Entonces con Jesús es así. Y eso es lo que hace que tu relación se vuelva personal con Él. Y ese es el deseo del Señor. Amén. ¿Alguien más desea comentar algo, hermanos, antes de continuar? Bueno, vamos a seguir. El hermano Esteban me colabora con el siguiente, por favor. Dice, Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que aparentan tener en la superficie.
Todos los dichos de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modesta apariencia. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos. Hallarán las preciosas gemas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a una comprensión de la palabra de Dios. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia. Pero son estas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Los hombres han hecho esfuerzos desesperados por explicar lo que ellos pensaban que eran textos intrincados, pero demasiado a menudo sus esfuerzos no han hecho sino oscurecer aquello que trataban de explicar. Interesante cómo se ha dañado de verdad o el enemigo ha tratado, pero con la filosofía, y cuando la hermana White dice acá filosofía se refiere a la teología moderna, que ya en ese tiempo querían como opacar la enseñanza sencilla de la palabra. Y a veces confundimos sencillo con superficial. Las palabras de Cristo son sencillas, pero acá dice que aparentan tener un significado en la superficie, digamos, como simple, y al final es que él tiene un mensaje muy profundo, pero se necesita el Espíritu Santo para poder discernir ese mensaje. Por eso los letrados, los eruditos, como que quedan confundidos también con lo que a veces encuentran en las palabras del Señor Jesús. A mí me sorprende que también entendemos a veces mal cuando creemos que Jesús habló sencillamente para que todos pudieran entender. Un día yo me acuerdo que tenía una conversación con Esteban y le decían, y si eso fue así, ¿por qué muchos no le entendieron? Porque muchos fariseos, muchos no le entendieron. Porque esas cosas sencillas son espirituales, para hombres espirituales, para personas espirituales. Y a veces, y lo digo porque uno a veces escucha a pastores, a hermanos, y entonces uno dice, ay, pero es que yo no lo entiendo. Y entonces uno siempre está cayéndoles al que está predicando o al que está hablando. Pero eso es bueno mirarse a uno mismo. ¿Qué me pasa a mí que no lo entiendo? ¿Qué hay en mí? Y el Señor fijo le muestra a uno. Porque cuando Dios elige a alguien y lo pone a que hable, es el Señor quien lo toma. Y siempre lo he dicho, si tomó a la burra Balaam, ¿por qué no ha de tomar a alguno de nosotros? Entonces, esto es profundo, esto es espiritual y se discierne espiritualmente. Y son cosas muy sencillas bajo los ojos espirituales, pero bajo los ojos carnales no es así. Los sacerdotes y los fariseos pensaban estar haciendo grandes cosas como maestros, colocando sus propias interpretaciones por sobre la palabra de Dios. Pero Cristo dijo de ellos, no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Los declaró culpables de enseñar, como doctrinas, mandamientos de hombres. Aunque ellos eran los maestros de los oráculos divinos, aunque se suponía que entendían la palabra, no eran hacedores de la misma. Satanás había cegado sus ojos de tal manera que no viesen su verdadera importancia. Esta es la obra que muchos hacen en nuestra época. Muchas iglesias son culpables de este pecado. Hay peligro, gran peligro de que los presuntos sabios de nuestra época repitan lo que hicieron los maestros judíos. Interpretan falsamente los oráculos divinos y las almas quedan sumidas en la perplejidad y las tinieblas a causa de su errónea concepción de la verdad. Las escrituras no necesitan ser leídas a la luz empañada de la tradición o la especulación humana. El explicar las escrituras
por la especulación o la imaginación del hombre, es como tratar de alumbrar el sol con una antorcha. La santa palabra de Dios no necesita de la débil luz de la antorcha de la tierra para que sus glorias sean visibles. Es luz en sí misma, la gloria de Dios revelada, y fuera de ella toda otra luz es empañada. A mí me impresionó bastante este párrafo por esta frase que dice, no, en la primera, no sabe las escrituras ni la potencia de Dios, los declaró culpables de enseñar como doctrinas mandamientos de hombre. Y aquí al que sigue, aunque ellos eran los maestros de los oráculos divinos, aunque se suponía que entendían la palabra, no eran hacedores de las mismas. A mí me impresionó bastante esto porque el único hacedor de la palabra es Dios, es Jesús, es el Padre. Nosotros somos llamados con Él a escudriñarla, a entenderla, a compartirla, pero nosotros no somos hacedores de la palabra. Somos siervos y somos utilizados. Y me llama bastante la atención porque, pues claro, ahí es donde está ese peligro y cuando uno no está con el Señor, ¿cómo puede llevar a las almas por un lado que no es, ¿no? Y ponerlas en peligro? ¿Hay un comentario? Sí, que la hermana ahí no dice que ellos entendían la palabra, se suponían. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Y eso trae como consecuencia. ¿Y por qué a veces uno supone que uno conoce los tiempos, el evangelio? Entonces a veces puede haber orgullo, vanaglorias y todo, no hay humildad. Y el único, por eso le digo, el espiritual, que esté sometido al Señor, que lo busque, puede entender los tiempos, las sazones, la profecía. Entonces ese mismo orgullo también se ve más adelante, que es cuando ella dice, esta es la obra que muchos hacen en nuestra época. Y muchas iglesias son culpables. Pero entonces uno siempre dice, culpable es el pastor. No, hay 10 iglesias y yo soy iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces yo contribuyo a eso. Gracias. Amén. Hay algo acá que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, cuando dice que las escrituras no necesitan ser leídas a la luz empañada de la tradición o la especulación humana. Y me preguntaba yo y les pregunto yo a ustedes, ¿bajo qué luz debiera uno estudiar las escrituras? Queriendo defender una opinión misma o la opinión del pastor, o bajo qué luz. Yo me respondí a mí misma o le preguntaba al Señor y uno debe estudiar como si fuera de ceros. Si tú quieres comprobar algo que un pastor dijo, no hay que seguir la tradición de lo que todos dicen que eso significa, incluso aunque sea verdad. Uno mismo le debe preguntar al Señor, bajo su luz, bajo su guía, que te explique él mismo las escrituras y que se estudie de cero qué es lo que hay de verdad allí, qué es lo que significa, que para tu vida, qué es lo que él te quiere enseñar. O sea, una profecía como es. Y él ahí es donde va a mostrarte la verdad, pero bajo qué luz uno está con las tradiciones o con lo que dijo el hermano o el pastor. Y en base a eso es que estudiamos las escrituras, ¿no? Me llamó bastante la atención eso. Yo quiero aportar algo de lo que dice Jessie, ¿bajo qué luz? Y yo pensaría que es bajo el método que Dios también le entregó al hermano Miller. Un poquito aquí, un poquito allá, eso está en las escrituras. Y confrontar. Acá hay una palabra muy, muy peligrosa para nosotros. Y es la imaginación del hombre. Entonces, cuando uno a veces lee y se queda solo con un texto fuera de contexto y no compara, no va y busca otros textos, pero nuestra imaginación, que es donde más ataca el enemigo, por eso, de verdad, controlar la imaginación no es fácil. Necesita uno estar muy, muy pegadito del Señor, entonces ahí es donde empieza a traer problemas, porque con esa imaginación es
y empieza a haber especulaciones y se empieza a explicar las escrituras y empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, ahí sí, pues Dios dejó ese método y siempre ha sido así, uno lo ve a través de las escrituras, pero no se quedan solo con un texto, ¿no? Amén. Sí. Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede ser obtenida sin esfuerzo ferviente, paciente y perseverante. Si los hombres quieren tener éxito en los negocios, deben tener voluntad de obrar y fe para esperar los resultados. Y no podemos tener un conocimiento espiritual sin trabajo activo. Aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como un minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso. Es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. Yo opino que debemos pedirle a Dios sabiduría, obviamente a través del estudio fervoroso y diligente investigación en su palabra. Sí, ahí dice que la palabra no se puede estudiar con indolencia, ¿no? O sea, debe haber entrega, diría yo, como cuando uno le pone así ganas a alguna cosa que no le interesa, así mismo con la palabra y pedirle al Señor que ponga el querer y el hacer, porque a algunos nos cuesta, ¿no? Entonces el Señor va a estar ahí para ayudar. Y es bonito cuando uno encuentra algo en la palabra que el Señor mismo le explica a uno, eso es maravilloso, ¿no? Como lo dice ahí, es como una recompensa, un gran tesoro. ¿Alguien más, hermanos, le llamó la atención algo más o quiere aportar algo? Y qué recompensa tan bonita, ¿no? Esa recompensa donde dice, pues Cristo avivará su inteligencia. Y me pregunto, ¿qué significa avivará? ¿Qué significa esa palabra? Como la facultad que Dios nos dio para analítica, se duerme por el pecado, ¿no? La percepción espiritual, esa inteligencia para lo espiritual está dormida. Entonces, a medida que uno va estudiando la palabra con el Señor Jesús, eh, pues sí, la gente se vuelve más inteligente, es que ahí lo está diciendo, porque avivar es algo que está muerto y pues, tiene ahora vida. Entonces, esa facultad que Cristo nos dio a todos, porque esto es de todos que el Señor nos dio, se va a despertar, sí o sí. Es una promesa. Amén, sí. Y mira que yo busqué acá qué significa y dice, hacer más perspicaz, agudo y rápido el ingenio, la inteligencia, los sentidos, ¿sí? Entonces, claro, lo que dice Tommy, ¿sí? Porque así como él despierta, ¿no? La conciencia, porque muchas veces tenemos una conciencia muerta, que hacemos daño, pero como que no nos estamos dando cuenta, ¿no? No nos damos cuenta y dejamos pasar eso, así, lo dejamos pasar. Pero realmente, si tuviésemos la conciencia despierta, diríamos, no, yo ofendí a esta persona, no puedo maltratarla, ¿sí? Ni con miradas, ni palabras, ni con desprecios, ¿sí? Pero gracias al Señor que nos está diciendo que el estudio de su palabra despierta la conciencia y aviva la inteligencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, decirle al Señor que ponga ese querer, ese deseo en nuestro corazón para que le conozcamos y podamos ser recompensados. Amén. Dice,
Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la palabra de Dios como el minero explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os hayáis asegurado de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros. Cristo declara, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Me quedó sonando esa primera frase. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. ¿Cuál es el verdadero sentido de esa frase? Porque se puede tomar como que depende de mí, ¿no? O sea que entre más yo conozca, como que más ventaja tengo, pero creo que ese no es el sentido real. Para mí el sentido es que entre más conozca las Escrituras es Cristo, a Cristo, pues eso es lo que depende realmente de nuestra salvación, porque Cristo es el que hace la obra en mí. Entonces, ¿las Escrituras de quién habla? De Cristo. Sí. Sí, es que a veces como que queda la idea de que esas frases así son como que el que más, como una competencia, ¿no? Como que ese va a ser 144.000 porque ese sí estudia, conoce más, ¿no? Como que el que más estudia, como que empieza a depender del factor humano. Y eso es lo que me pone a pensar que no es así. Los hombres de piedad y talento obtienen visiones de las realidades eternas, pero a menudo deja de entenderlas, porque las cosas que se ven eclipsan la gloria de las que no se ven. Aquel que quiere buscar con éxito el tesoro escondido debe elevarse a propósitos más nobles que las cosas de este mundo. Sus afectos y todas sus facultades deben de ser consagradas a la investigación. La desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras. La comprensión significa obediencia a los mandamientos de Dios. Las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer los prejuicios y los celos de los hombres. Pueden ser entendidas solamente por aquellos que buscan humildemente un conocimiento de la verdad para obedecerla. Sí, o sea, si hay un esfuerzo humano, digámoslo así, pero es como el que tiene hambre y se esfuerza por buscar alimento. Así yo creo que debemos pedirle al Señor que nos dé hambre espiritual. Hambre de conocer a Cristo. Porque finalmente lo que dice el Sira es muy cierto. En las Escrituras son Cristo. Cristo es la palabra viviente. Entonces, no ir a la Escritura con un corazón, digamos, egoísta, orgulloso, un corazón de querer saber más que los otros, de lucirse ante los hermanos. Estoy hablando de mi caso porque yo sufrí mucho de esto. Yo llegué a estudiar, hermano, la palabra de Dios porque me gustaba que me vieran predicar, porque disfrutaba y me embelezaba conmigo mismo. He luchado con esto de la imaginación, como dice la hermana Elcira, porque yo me imaginaba predicando. Y entonces yo iba a la palabra con esa disposición de que me vieran. Y Satanás estaba poniéndome ideas en la cabeza con la escritura y por eso yo sacaba ideas locas, pero eran del enemigo, no eran de Dios. Y
por eso muchas veces caí en predicar cosas que no eran ciertas, porque no era Cristo el que me estaba guiando. Y llegó el día en que el Señor, pues, el Señor me confronta por medio de la hermana Elcira, me enseña que el que está ahí detrás de mis estudios en la Biblia es el enemigo. Yo llegué a estudiar, hermanos, y mentirles todo el día la Biblia, todos los días, de sol a sol. Pero eso tampoco es normal, ¿no? Alguno dirá, uy, no, qué consagrado. Pero no, ahí había un problema, un desbalance, un desequilibrio. Y gracias al Señor, cuando empiezo a ver esto, pues sí, es un chasco muy grande. Es un dolor muy grande que siento. Pero a través del tiempo comencé a entender que esto no es así, no es de competencia de quién sobresale, quién sabe más, quién tiene todas las respuestas, sino que el Señor Jesús le enseña la palabra a cualquier persona que vaya con corazón humilde, como el de un niño sencillo, y no predispuesto ni a la defensiva, sino que vaya como un niño que quiere aprender. Él le va a mostrar cosas inimaginables, hermosas para la vida de uno y también para la vida de la iglesia, los hermanos. Entonces, bueno, ese es un poco de mi experiencia, hermanos, porque, no sé, me sentí con ese deseo de contarles para que vayamos a la escritura como con la disposición correcta y como niños a Cristo, decirle, Señor, no entiendo esto, me cuesta trabajo esto, aquello. Y con ese corazón así dispuesto, el Señor te va a enseñar como un niño, porque es que hay cosas en la escritura que son difíciles, lo dice Pablo, ¿sí? Hay cosas que son complicadas y con nuestra naturaleza, ¿sí? Encerrados en este cuerpo carnal, todo eso no razonamos como se razona en el cielo, entonces eso nos da, el Señor nos puede ayudar en todas esas cosas, pero Él solo lo que pide es la disposición humilde, el corazón sencillo, eh, y sin otra intención más que conocer a Cristo. Y Él le va a enseñar los tesoros que hay en la palabra de Dios. Gracias. Amén. Hay algo muy interesante que solo cada uno de nosotros podemos vivir. Cuando dice acá la desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido en las escrituras. A veces cuando el Señor no nos ha mostrado nuestra condición, cuando nosotros no la entendemos o ni siquiera todavía sabemos porque no le hemos preguntado a Él, no podemos tener como esa experiencia de ser limpiados, de que Él nos muestre qué es ese pecado que nosotros, qué son esos pecados que nosotros tenemos. Entonces, claro, cuando uno todavía no sabemos nuestra verdadera condición, pues andamos en desobediencia. Entonces, ese momento que estudiamos preciso de pronto ese pecado que nosotros tenemos y no sabemos y lo estudiamos y de pronto predicamos de él, pues no, ese conocimiento y ese mensaje que el Señor quiere, pues no se le puede sacar provecho ni para nosotros ni para predicarlo, ¿no? Es hasta que no tengamos de verdad una comunión con Él y tengamos una experiencia con Él y pues esa desobediencia de la que habla aquí, que no impida al acceso y a esa experiencia, ese conocimiento que Él quiere que obtengamos de su palabra. Y así podamos ayudar a otros, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La hermana... Yo quisiera solo decir algo acá, como quisiera cambiar como la palabra, pero pues yo sé que es lo mismo, ¿no? Cuando dice la desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las escrituras.
Entonces yo diría, el pecado es el que impide eso. Y el pecado, porque la desobediencia no es una sola cosa, es la desobediencia de una infinidad de pecados que cada uno de nosotros tenemos. O sí, estamos en nuestras luchas. Y eso es lo que impide. Entonces, es maravilloso ver esto del por qué, que también son dos cosas diferentes. Debemos estar a cuentas con el Señor, pero eso no quiere decir que porque yo estoy a cuentas, un problema que tengo de carácter, un pecado acariciado, lo que sea, ya se solucionó. No, eso no quiere decir, pero sí quiere decir que la justicia de Cristo, fui arrepentida y pedí que de su ayuda, de su liberación, pues llamémoslo, me ha cubierto su justicia, me ha perdonado. Y Él sabe la lucha que estoy y ahí voy creciendo con Él. Entonces, porque a veces creemos que, bueno, yo ya lo confesé y si tú lo confiesas, ya tienes que solucionarlo. No, porque eso serían obras. Y ahí es donde empieza una lucha con Jesús, donde uno en la intimidad le va preguntando de dónde procede este mal carácter, este pecado acariciado, esta atracción que no debe existir, todo ese tipo de cosas. Es ahí donde él empieza a decir de dónde arrancó y empieza el Señor a trabajar con uno. Pero ya Satanás no tiene con qué acusarnos, porque yo estoy a cuentas con Jesús. Amén, amén. Yo creo que ahí en lo que dice la hermana Alcira definitivamente desarrollamos la paciencia porque el ser humano quiere de una vez, ¿no? Nosotros queremos de una vez, pero el Señor nos enseña que no, porque eso es algo muy profundo y y también tenemos que valorar, ¿no? Todas las maravillas que va a hacer el Señor Jesús en nuestra vida, porque de otra forma tampoco lo haríamos. Y poco a poco vamos entendiendo por qué tanta demora o por qué eso que ya entiendo y que odio de mí todavía no se va. El Señor, eso es lo que quiere enseñarnos. Precisamente cuando nos muestra y cuando también queremos ser limpiados por Él, ¿no? Preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención este párrafo y esta pregunta, ¿no? Que se hace aquí, ¿qué haré para salvarme? Es una pregunta que yo creo que todos hemos hecho, ¿no? Una o varias veces en nuestra vida. Bueno, en nosotros no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Y acá yo quiero, a ver, creo que leer este versículo. Dice, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me pareció muy bonito este versículo. Es parte de la respuesta, esta pregunta, ¿qué haré para salvarme? Y acá estamos hablando de las escrituras, ¿no? Dice que si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Porque como dice Juan 5:39, al examinar las escrituras con Jesús, con la luz que debe ser, allí es donde vamos a tener la vida eterna, porque es que las escrituras dan testimonio de Jesús. Y Jesús es el que murió por nosotros, porque ya tenemos la salvación en Él. Necesitamos es ir a Él y estudiar con el pensamiento de
de aprender a ver qué nos va a decir, pero el Señor, no nosotros mismos, ¿no? De pronto no sacar conclusiones y respuestas a nosotros mismos, sino estar dispuestos a que el Señor sea el que nos enseñe en el momento de escudriñar las escrituras. Y como dice ahí, y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, ahí es cuando tenemos que aceptar la verdad y la luz que nos quiere dar el Señor, que muchas veces, o la mayoría de las veces, van a ir en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? O aprendimos. Abrir la mente y el corazón, esto me gustó mucho. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. No estar sesgados, no limitar al Señor Jesús y su verdad, porque para entenderla tenemos que abrirle nuestra mente y nuestro corazón a Él, al Espíritu Santo, porque por medio de su Espíritu es que el Señor nos puede convencer, nos puede enseñar grandes verdades que hay en la palabra. ¿Alguien desea comentar algo de esta última Sí. diapositiva? A mí me llama como para que meditemos y podamos opinar varios acá, que eso mismo también le dijo el joven rico a Jesús, ¿cierto? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Alguien me recuerda qué le dijo Jesús? Primero le dice, guarda los mandamientos de Dios. El joven rico le responde, todo eso he guardado desde mi juventud. Ah, no, perdón. El joven rico le dice, ¿cuáles? El Señor Jesús le dice, bueno, los mandamientos, no matarás, fornicarás, etcétera, etcétera. Y el joven rico dice, todo esto he hecho desde mi juventud. Bueno, vamos a leer, dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Bueno, yo pregunto, de lo que hemos hablado, ahí suena como contradictorio porque el Señor prácticamente, al parecer, da como una sensación de que debemos guardar los mandamientos como por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Yo creo que lo está confrontando el cielo. Porque Jesús ya sabía que él guardaba todo eso. Él está como hablando en su propio idioma porque también ellos eh, pensaban que debían hacer cosas para salvarse, ¿no? Para tener méritos, salvación por las obras. Hasta ahí veo como que lo está confrontando. Yo también, sí, yo también veo acá que acá hay como una enseñanza, algo que no vemos porque dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. No es el hecho de que nosotros tengamos que hacer lo mismo o todo el mundo para alcanzar esa perfección y sea lo único que falte. No, yo creo que él se está enfocando en el problema de él y que le cuesta hacer eso. Le costaría, o sea, no le costó, digamos, que amar a tu prójimo, no le costó no matar, no le costó no cometer adulterio, robar, pero está mostrándole lo que le cuesta, lo que tiene ahí aún en su corazón, es lo que yo estoy viendo y que eso fue lo que le pidió para mostrar lo que hay en su corazón. Le faltaba entregar. ¿Cómo? Le faltaba entregar su corazón a Dios.
Sí, ¿qué más, Leito? Pues al uno entregarle el corazón a Dios, pues mm, yo digo, entrega a uno todo, eh, porque empieza a obedecer y empieza a mirar las cosas primero celestiales que las terrenales. Le da más importancia a lo espiritual que a lo terrenal. Bueno, yo me atrevería, bueno, Tommy trajo otro texto, pero bueno, vamos a leerlo primero antes. Sí, es que este da como más detalles, entonces vamos a sacar aquí otras cositas, porque dice acá, es cierto hombre prominente, le preguntó diciendo, o sea, era una persona no solo de una clase social elevada, sino que lo conocía todo el mundo. Entonces dice acá, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no es falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entra en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, no sé, yo voy a dar mi punto de vista o si alguien más desea aportar algo. Yo digo que para mí, de acuerdo a las escrituras, el joven rico no guardaba los mandamientos, porque sé que hay un texto que dice, amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo que Jesús le estaba mostrando al joven rico era que él no cumplía los mandamientos, porque si él hubiese amado a su prójimo, fácil hubiese cogido todos sus bienes y los reparte porque había mucha necesidad. Y como había dicho Leo, el amor de Dios no estaba en su corazón. Y la hermana Helen White dice que muchos cristianos seríamos excelentes cristianos si no tuviéramos atropellos, críticas, que abandonar cosas, soltar cosas que son de nosotros para entregarle a otros sabiendo que eso es para mí. Se supone que ese es nuestro pensamiento, que el Señor nos dejó unos recursos y son para nosotros. Y no hemos entendido que de gracia recibisteis, da de gracia. Entonces, digo, de acuerdo a lo que dice la palabra, por eso el Señor resumió esos, digamos, los mandamientos en amor. Y muchos a veces nos quedamos como los fariseos, cumplimiento, como decía Tommy, ley, 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 ley. Y eso no es real. No sé si alguien desea aportar algo más. Sí, Elcira, sí, lo que tú dices está en el espíritu de profecía, dice que el joven rico no guardaba la ley. Y es curioso que el Señor Jesús le enuncia solo los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Prójimo. Él no le enuncia a los otros, no le dice guardar el sábado, no le dice, porque siempre fue una pregunta que yo tenía, ¿por qué solo le nombra estos mandamientos? Y esto es algo que cogen la gente, las personas que dicen que la ley ya fue abolida en la cruz para decir que, mire, si ve que ahí no habla del sábado ni nada de eso. El asunto es que él confronta al joven rico en la parte que él cree que guarda, pero no lo guarda. Entonces, cuando Jesús oye que él dice, no, pero esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, esto ya lo guardo. Entonces, lo que el Señor Jesús le dice es, te falta todavía una cosa. Pero cuando el Señor Jesús dice que le falta una cosa, no se está refiriendo
a la obra de ir a vender todo, él está dando un precepto para que él descubra su condición, lo que le falta. No sé si me hice entender. O sea, cuando él dice acá, te falta todavía una cosa, lo que le falta, esa cosa que le falta no es vender lo que tiene y repartírselo a los pobres. No. Lo que le falta es entregar esa parte a Cristo, el amor a las riquezas que le impide llegar a dar toda su riqueza a los pobres y seguir a Jesús. Entonces es más triste cuando él escucha eso, se pone triste, dice acá, pero no se pone triste por su condición, sino porque era muy rico. Pero hay Era una muy- pregunta, Tommy y Sí, hermanos. A pesar de que Jesús le muestra ahí el resumen del segundo mandamiento, que es al prójimo, también me da una indicación de que tampoco cumplía ni siquiera la primera parte del mandamiento, que es amar al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en Dios, estaba en las riquezas. Cuando el corazón de uno no está con Dios, pues hermanos, uno de uno no saca nada bueno. Cuando uno hace algo bueno, es porque Dios lo pone. Y bendito sea y alabado sea el Señor, porque la honra y la gloria es para Él. Entonces aquí también le muestra en cierta manera una cosa, como dice Tommy, es dónde está tu corazón. Y entonces muchos dicen, no, pero es que yo doy, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, lo otro, aquello, lo otro, yo al que me pasa por acá le ayudo. Pero hermanos, cuando uno tiene que soltarlo todo, todo, como lo hizo Jesús dejando el cielo, ahí es cuando uno es confrontado. ¿Qué tanto me amas, Elcira? ¿Qué tanto me amas, Tommy Esteban, Lucy, Jesse, Carito, Leito? Y cuando Dios ya lo confronta a uno, ahí es donde uno dice, wow, no, creí que lo amaba. Entonces, como mi corazón no está con el Padre, no está con el Hijo, no está con su Santo Espíritu, pues en mí no hay frutos. Y pues esos mandamientos es ficticio, no se guardan. sí, lo curioso es que el joven rico tenía ahí la solución enfrente. O sea, lo único que tengámoslo así es poner su caso en las manos de Jesús, decirle Jesús, no puedo, eso no puedo hacerlo. Entonces, sí, no sé, digamos, no desnudó su alma ante el Señor. Se puso triste por sus riquezas. Y es cuando Jesús le dice, lo mira a él y le dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas o los que son ricos, dice otra versión. O los Y que se quieren ricos, esa es la última iglesia. eso es lo que iba a decir, hermana Elcira. Es la iglesia, la odisea, que nos creemos ricos. Es muy difícil, porque ahí no entra Cristo. Cuando uno se cree rico, que no necesita a nadie ni a nada, pues Cristo, por eso Cristo está golpeando la puerta. Es el trabajo de él invitarnos, ¿no? Pero finalmente el que abre la puerta es uno. Sí, muy lindas lecciones. Hermosas lecciones. Sí. Hermosa lección y cómo el Señor nos muestra ahí qué es lo que Él pide de nosotros, ¿no? Que lo demos todo por Él, por su obra y verdaderamente lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo.